Tardes en realidad. Ya chicos, el día de hoy vamos a hablar de las disfonías orgánicas de base funcional. Nosotros ya hemos conversado un poco de cómo se instauran las disfonías y qué tipos de disfonías nosotros podemos tener. Ya hoy ya no se alcanza a ver todo completo porque veo esto, pero de todas maneras, las disfonías nosotros sabemos que se subclasifican en tres grandes grupos. Las funcionales, que las vieron ustedes la semana pasada. El día de hoy vamos a hablar sobre las disfonías orgánicas de base funcional. Vamos a ver los nódulos, el edema de Reinke, los pólipos, las úlceras de contacto y granuloma de contacto, que básicamente son lo mismo, y la hemorragia de cuerda vocal. Entonces recordar un poco lo que nos dice Leutz y Tornó en realidad dentro de la obra de Leutz, nos dice que la existencia de un comportamiento de sobreesfuerzo vocal puede causar una alteración laríngea. Podemos tener obviamente que este comportamiento de sobreesfuerzo vocal no cause una alteración morfológica, como que sí la cause, ¿ya? Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de aquellas disfonías que por un mal uso y abuso vocal en el cual pueden intervenir otros factores, ¿ya? Van a generar una modificación en las cuerdas vocales en cualquier parte de su estructura, ¿ya? Como ya les comenté, pueden coexistir algunos factores, entre esos vamos a tener factores como el consumo de tabaco, marihuana, cocaína, etcétera, cualquier tipo de inhalante, y también vamos a tener algunas alteraciones que van a ser producidas o gatilladas, ya no específicamente que ese sea la causa, pero que van a estar a la base algunos elementos como puede ser el reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es el tratamiento en general, chicos? Para que tengamos una idea genérica, esto lo vamos a ver específicamente en cuarto año, ¿ya? Pero el tratamiento, como ustedes ya saben y lo hemos conversado anteriormente, sabemos que va a depender obviamente del origen y de la severidad de este cuadro, pero puede abarcar obviamente el tratamiento fonoaudiológico que va en todos, pudiese incorporar medicamentos, corticoides, antiinflamatorios, no esteroideos, podría incorporar también inhibidores de la bomba de protones, etcétera. Y también, por supuesto, dependiendo de la severidad del cuadro, pudiésemos estar frente a una cirugía. Vamos a ver algunos videos también. De cirugía no puse ninguno porque les quiero ahorrar la sangre, pero de todas maneras ustedes los pueden encontrar en YouTube. Hay muchos videos que tratan estos temas. Vamos a comenzar con el granuloma de contacto. Hoy se movió eso, lo vamos a mover inmediatamente. Denme un segundito. Suprimir. Vamos a volver a pantalla completa. Al granuloma de contacto también se le llama úlcera de contacto en sus primeras instancias, ya cuando empieza a aparecer. O también se le llama paquidermia de contacto. ¿Qué es paquidermia? Es una reacción inflamatoria con una modificación del tejido que recubre específicamente el proceso vocal, o sea, estaríamos hablando del tercio posterior de las cuerdas vocales. Vamos a recordar un poco la anatomía. Y acá tenemos nosotros nuestro músculo tiroaritenoideo en su porción interna que conforma el cuerpo de la cuerda vocal, junto con el ligamento que lo podemos ver nosotros aquí, ¿ya? Que está conformado por la capa media y profunda del corión, o sea, de la lámina propia. Y en este sector, que es la parte que nosotros vemos hacia el final, ya, en esta parte en particular, es la apófisis vocal o proceso vocal del aritenoides, donde nosotros vamos a tener la inserción del músculo tirovocal, la inserción distal, ya, que corresponde a la parte del aritenoides, y también vamos a tener el ligamento. Los granulomas aparecen en esta zona, ¿ya? El granuloma es de bastante fácil extracción porque es una irritación y una modificación del tejido a nivel de la mucosa, ¿ya? Por lo tanto, es de bastante fácil extracción porque es cosa de cortar la mucosa aquí y sale. Ahora vamos a ver que en realidad esta inflamación de la mucosa puede llegar a tener, digamos, una severidad bastante importante, llegando a incluso contactar ambos granulomas y cerrándome obviamente la zona posterior de la laringe, o sea, de las cuerdas vocales. Esta es una acumulación de tejido sobre el proceso vocal del aritenoides y en el área interaritenoidea, por eso les digo que puede ser súper grande.
Es una lesión sobreelevada que está cubierta por una mucosa muy, muy delgada, ¿ya? Entonces acá nuevamente mostrar cuál es el proceso vocal. Aquí no hay ningún granuloma, esto es lo normal. Y acá tenemos un granuloma unilateral y acá tenemos un bilateral bien crecido, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿ya? Está muy, muy grande y ustedes dirán, profe, ¿pero cómo? Bueno, si es un proceso inflamatorio y si la persona dejó pasar mucho tiempo, obviamente nos vamos a encontrar con ese tipo de alteración. Obviamente este se va a cirugía, este también se va a cirugía, porque podemos tener diferentes características. Por ejemplo, acá este es súper, digamos, su cobertura es más bien de tejido de piel, ¿ya? Escamoso, poliestratificado, no queratinizado, pero acá se conformó ya un elemento más bien fibroso en respuesta al golpe constante. Cuando cambia de una posición más bien de piel, o de mucosa en este caso, a una composición más bien fibrosa, no hay absolutamente nada que hacer. Si estos fueran más chiquitos, a lo mejor con medicamentos y tratamientos fonoaudiológicos podrían reabsorberse. En este caso, claramente no. Si bien es muy pequeño, lamentablemente ya está fibrosado y al estar fibrosado no hay nada que yo pueda hacer ni medicamentoso ni fonoaudiológico porque se formó una especie de callo. Bueno, vamos a ver un par de videos para que ustedes puedan visualizar en un anaso este tipo de alteración. No sé si ustedes son capaces de escuchar el audio, pero de todas maneras quiero que se fijen que, bueno, es una persona que casi no tiene disfonía, la verdad, y después vamos a hablar de ese tema, pero quiero que se fijen en el movimiento de la onda mucosa, porque esto es una estroboscopía. Y podemos ver que la onda mucosa está conservada. Y la pregunta de rigor es ¿por qué? La respuesta es porque no está abarcando la zona de las cuerdas vocales, sino que está en la apófisis, ¿ya? Si nos fijamos acá tenemos una pequeña respuesta inflamatoria, ¿ya? ¿Ya? Ahí vimos el video, lo volvemos a poner. Ahí está la respuesta inflamatoria, aparece en un minuto. Ahí está la respuesta inflamatoria. A toda respuesta inflamatoria que nosotros encontremos, y de hecho está un poquito rojo, cuando tenemos lesiones unilaterales, lo que podemos encontrar del otro lado, donde no existe ese tipo de patología, no ha aparecido ese mismo proceso, si encontramos algún tipo de daño, se le llama entonces una respuesta de contragolpe, ¿ya? Porque obviamente trata de defenderse de alguna forma frente a esta masa, son lesiones de contragolpe. Vamos a ver el siguiente video, que creo que es mejor que yo copie esto. ¿Lo puedo copiar o no? No, no lo puedo copiar. Ay, perdón. Vamos a ver el siguiente video. Y el siguiente video me parece que es bilateral, si no me equivoco. A ver, te voy a ponerte pausa. Te voy a agrandarte. Es bilateral, parece. ¡Oh, miren! Miren que está bonito. Este es un anaso, de momento sin luz estroboscópica. ¿Ya? Vamos a verlo de nuevo, es muy chiquito, muy cortito el video, pero quiero que se fijen cómo cuelgan en realidad, están como con un pedúnculo, ya están unidos por un muy pequeño pedazo, pequeño trozo de epitelio, ¿ya? Ahí, ahí. Qué cosa más bonita, ya. Entonces, ahí aparecen muy tiernas las patologías vocales, creo que estoy loca, si ustedes no se habían dado cuenta hasta el minuto. Bueno, frente a la histología de este tipo de patología, tenemos que es un infiltrado inflamatorio crónico constituido por un cuerpo y una cubierta, ¿ya? Este cuerpo está compuesto por tejido de granulación regenerativo inespecífico. ¿De qué se trata esto? Yo les voy a explicar cómo parte esta patología. Esta patología parte por una irritación,
vamos a volver acá, en esta zona, ya sea uni o bilateral, y esta irritación genera una especie de úlcera. Y voy a hacer la analogía, que siempre hago la analogía yo con los zapatos, no sé por qué, puede ser porque es algo que genera muchas veces harta fricción, dependiendo del tipo de zapato, y nos vamos a remontar a los zapatos de verano, específicamente a las chalas, ¿ya? Aquellas chalas que tienen en la parte trasera esta cinta, ¿ya? Este cuero, este amarra que está por la parte del tobillo, ¿ya? Cuando nosotros nos ponemos las chalas, generalmente en la primera vez que nos ponemos las chalas, empezamos a caminar y sentimos que la parte posterior nos empieza a generar un poquito de fricción. ¿Cómo termina esta historia? Y es algo que es bastante rápido. Termina en una ulceración por fricción, ¿ya? Se levanta el epitelio que lo recubre, la piel, y, o sea, la primera capa de la piel, y encontramos que luego aparece carne viva y que duele muchísimo, ¿sí? Y ese es otro elemento muy importante a recordar, el dolor. ¿Y por qué es importante recordarlo? Porque va a ser un indicador que esta patología es diferente a otras que vamos a ver el día de hoy, porque hay otras que no causan ningún tipo de dolor, sí otras molestias, otros síntomas. Bueno, ¿qué es lo que hace el cuerpo inmediatamente una vez que se genera esa ulceración? Empieza a combatirla, como regenerando este epitelio, esta capa superficial del epitelio que ha perdido por la fricción. Y esto es lo que pasa acá también. Entonces, ¿qué es lo que aquí nos va a aparecer una costra, chiquillos? ¿Ya? Tenemos que pensar que son más similares a las afta, pero es para explicarles un poco el proceso, qué es lo que ocurre. Entonces, se pela, en buen chileno, esta superficie, ¿y qué es lo que hago yo al día siguiente? O en el mismo día, me coloco un parche curita, ¿cierto? Para que no me siga molestando. En la noche yo me retiro este parche curita y veo que está toda la carne viva ahí, y dejo pasar hacia el día siguiente. Y si me fijo al día siguiente, yo ya tengo una especie de costra, ¿ya? Ya está bastante, o a los 2 días siguientes, dependiendo de su tipo de cicatrización, vamos a ver que ya se volvió como una dureza, ¿ya? Si yo me vuelvo a poner estas chalas constantemente, paliando el dolor, porque antes muerta que sencilla, me voy fijando que ese tejido va a mutar y al final del verano voy a tener una costrita bastante dura, ya un endurecimiento. La pregunta de rigor es, a ver, profe, yo estoy entendiendo esto, pero ¿por qué esto no es lo mismo que un nódulo? Y es una excelente pregunta. ¿Por qué no es lo mismo que un nódulo? Porque aquí tenemos una característica histológica diferente. Acá tenemos un proceso cartilaginoso que está recubierto por mucosa. Al contrario, por ejemplo, de los nódulos que tenemos, esta epitelio, esta mucosa, y luego tenemos ¿qué? Nuestro espacio de Reinke. ¿Y cuál es la gracia de este espacio de Reinke? Amortiguar. Entonces, volviendo al tema de los zapatos, ¿ya? A lo mejor este zapato me queda incómodo de otras zonas, ¿ya? Igual de incómodo, pero no me genera este desgaste, no me quema. Pero ¿qué es lo que pasa? Aparecen callos o durezas. ¿Por qué? Porque esa zona es más gordita, ya tiene más resistencia porque tiene otro tipo de tejido más bien acolchado, ¿ya? Y esa es un poco una explicación de manera muy coloquial de qué es lo que ocurre y por qué estos son diferentes a los nódulos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se pela esta zona, empieza a regenerarse rápidamente el tejido, pero lamentablemente la laringe está generando acciones de aducción todo el día. Por lo tanto, no estoy dejando que esta laceración, ya esta úlcera se recupere, sino que constantemente se está recuperando y de nuevo sobrecarga, de nuevo sobrecarga. ¿Y qué es lo que constituye eso? Entonces, que se va inflamando porque va creciendo esta costra, entre comillas, va creciendo este proceso inflamatorio porque jamás se detiene la sobrecarga ni el daño por laceración, ¿ya? Entonces volvemos que tenemos este cuerpo que está conformado por este tejido de granulación, este intento triste de la laringe de poder recuperarse, ¿ya? Esta inflamación.
Y por otro lado tenemos la cubierta, ¿ya? Que está constituido por varias capas de epitelio benigno que se vuelve hiperplásico, ¿ya? Se crece hacia los lados, conteniendo este gran cuerpo del granuloma, ¿ya? Generalmente tiene quiebres que corresponden a estas ulceraciones superficiales que constantemente se están generando por el golpe. ¿Ya? Entonces voy generando esta ulceración, por debajo todas las células tratan de generar una recuperación, ¿ya? Y se empiezan a inflamar como respuesta a este golpe constante. Epidemiología. Bueno, esta patología es bastante más común en los hombres que en las mujeres y se basa específicamente en que los hombres tienen un tono de voz más bajo, ¿ya? Más grave, y el tono más grave implica que yo tengo que vencer una resistencia glótica mayor. Por lo tanto, hay mayor, digamos, presión subglótica, y al haber mayor presión subglótica, obviamente, como aumento mi presión subglótica, mi resistencia glótica también tiende a ser un poco mayor, ¿ya? Por otro lado, también tenemos que los hombres tienen una voz más intensa que las mujeres, y yo sé que para generar mayor intensidad tengo que generar mayor resistencia glótica y mayor presión subglótica. Entonces acá tenemos un factor de riesgo ya el ser hombre, y miren la relación, de 10:1. Ahora también aquí hay un elemento súper destacable que corresponde al consumo de alcohol, ya que este consumo de alcohol va a generar un reflujo gastroesofágico. Cuando se hacían todos estos estudios de epidemiología, que yo diría que están bastante obsoletos porque son bastante antiguos, ¿ya? En general el consumo de alcohol era más común en los hombres que en las mujeres porque era poco socialmente aceptado que las mujeres bebieran alcohol, ¿ya? Ahora, como estos elementos han sido más o menos equiparados, ¿ya? Hombres y mujeres beben más o menos lo mismo o con la misma regularidad, los hombres tienen mejor resistencia que las mujeres, claramente. Entonces, la proporción tiende, o creo yo que tiende a cambiar. Habría que hacer un estudio de prevalencia o de incidencia para ver cómo va cambiando esto a lo largo del tiempo, ¿ya? En general, se da entre los 40 y 60 años. Recordemos que es un proceso inflamatorio que es crónico, se va apareciendo de muy poquito, a no ser que el paciente se dé cuenta inmediatamente del dolor, ¿ya? Y, por supuesto, como es orgánica de base funcional, la ocupación que implique el uso de la voz y por lo tanto una sobrecarga va a ser un factor fundamental. Ahora, entonces la etiología. Vamos a conocer que existen en realidad 3 tipos de granuloma. En todos está implicado el esfuerzo fonatorio de todas maneras y también el reflujo en más o menos medida. Pero tenemos 3 opciones, que sea por esfuerzo fonatorio prioritario, ¿ya? Que su mayor causa de aparición sea por el abuso vocal. Tenemos la etiología por aparición de intubación, y esto va a depender, chicos, de las características del tubo endotraqueal, ya sea del material como también del diámetro, y por supuesto la presencia de reflujo gastroesofágico que se va a encontrar en todos los casos en mayor o menor medida. Cuando el granuloma es mayormente explicable por el reflujo, le vamos a llamar que es digamos, granuloma de reflujo. Cuando el esfuerzo fonatorio es el mayor factor, vamos a llamar que es por abuso vocal, y cuando el factor prioritario corresponde a la intubación, vamos a llamar lo que es un granuloma por intubación. Otros factores que están implicados en su aparición son el consumo de tabaco por la irritación natural que genera el tabaco, la marihuana, cualquier inhalante, y también el consumo de alcohol, sobre todo por la relación que existe entre el consumo de alcohol y la existencia de reflujo gastroesofágico. Por abuso vocal vamos a explicarlo por un traumatismo de la mucosa y que se debe, como ya les comenté, a una intensidad elevada. Generalmente aparecen las frecuencias cuando existen personas con frecuencias más graves, que tienen mucha tensión al hablar y que tengan tos crónica y carraspera. Ahora, este concepto de la tos crónica y carraspera es el círculo del sobreesfuerzo vocal en su máxima expresión. Cuando yo tengo un gran sobreesfuerzo, ya en general mi laringe se seca,
se irritan mis cuerdas vocales, ¿ya? Y este proceso de irritación por el sobreesfuerzo, por la fricción, por el aumento del estrés de impacto, a mí me genera carraspera y tos. ¿Por qué me genera carraspera? Porque al haber y aumentar la fricción y el estrés de impacto en las cuerdas vocales reaccionan inmediatamente generando ¿qué? Más mucosidad, más moco, más babita sobre las cuerdas vocales para tratar de paliar la fricción que se genera frente al abuso vocal. La existencia de esta mucosidad, de este moco, de esta babita por sobre las cuerdas vocales me lleva a mí a carraspear, ¿ya? O a toser. Entonces, de ahí yo genero mayor sobreesfuerzo, mayor fricción, mayor estrés de impacto. Pero como lo genero, ¿qué genero de nuevo? Más mucosidad. Y vuelvo a carraspear y toser y genero más mucosidad. Entonces es un círculo vicioso. Lo único que tengo que hacer yo en realidad cuando tengo mucha presencia de moco, descartando que tenga algún proceso alérgico, es tomar más agua y quedarme callado. Esa es la mejor solución. ¿Agua para qué? Para liquidificar esta mucosidad, porque si está muy seca va a tender a permanecer en las cuerdas vocales. Entonces, si está más líquida, yo toso o carraspeo menos, porque es más fácil eliminar. Cuando es por reflujo prioritariamente, se da una irritación de la mucosa, se vuelve más frágil, más edematosa, más vascularizada, y esto va a generar una inflamación crónica. Si a esto le sumo el abuso vocal en mayor o menor medida, la ulceración va sí o sí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando yo tengo este reflujo? Yo voy a tener sensación de cuerpo extraño por el reflujo. Y también, ¿por qué? Porque el reflujo, como quema, cuando hay mayor fricción, vamos a igualar que cuando yo tengo una quemadura, ¿ya? Cuando algo me arde, ¿cuál es la respuesta inmediata de mis cuerdas vocales frente a la fricción, a la sensación de quemazón, de rigidez? Generar más mucosa, ¿ya? Por lo tanto, y además que la mucosa que se genera cuando hay reflujo es más bien espesa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Voy a carraspear y voy a toser para eliminar esta mucosa. Eso causa sobrecarga. Por lo tanto, voy a generar aún más mucosidad y se vuelve a repetir el mismo ciclo, ¿ya? Un caso un poco diferente corresponde al caso de la intubación. Resulta que cuando se intuba se genera un traumatismo directo. Fui y pasé a llevar esos aritenoides, ese proceso, ya lo pasé a llevar cuando intubé. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Como tenemos este tubo, ya no voy a poder generar una buena cicatrización porque siempre voy a tener ese factor que está friccionando este tubo, siempre va a estar ahí. Por lo tanto, va a depender del tiempo de intubación, si esta úlcera y este granuloma se produce, como también ya les mencioné del material y del diámetro. Mientras más grande sea el diámetro, mientras más grande, gruesa es nuestra manguera, digamos, nuestro tubo endotraqueal, mayores posibilidades de ulcerar la zona de la apófisis o proceso vocal. ¿Cuál es la sintomatología de este granuloma? Sensación de cuerpo extraño, ¿ya? Ahora, pueden ser asintomáticos, chicos, totalmente asintomáticos, ni siquiera con disfonía. Resulta que se hace un estudio por cualquier otra cosa, no sé, por reflujo puede ser, ya un estudio que el paciente tiene reflujo y todo, van a hacer la endoscopía y pasan a revisar la laringe, ahí están los granulomas, pero no había tenido ningún síntoma de granuloma, ninguno. Esto pasa sobre todo cuando son chiquitos, ¿ya? Bueno, entonces esta sensación de cuerpo extraño, cuando se nota esta masa, el dolor, chicos, por la ulceración es un dolor reflejo. Por lo tanto, el paciente cuando diga que le duele, generalmente cuando traga, cuando habla, ¿ya? Va a sentir este dolor en el cartílago tiroides, en la zona superior, en la zona de la escotadura, no es de Adán. Ahí es donde él siente el dolor, ¿ya? Ahora, hay casos que he visto yo, en particular una vez que me tocó que mi mejor amiga estaba con granuloma, que ella sentía que le dolía por dentro, ¿ya? Sentía que le dolía más la faringe, y eso se le llama odinofagia, ¿ya? Esa sensación de cuando yo trago me duele,
¿ya? Y otro dolor que también podemos ver es la otalgia refleja. Trago y a lo mejor me duele un poco la faringe al tragar por la odinofagia, pero me da dolor de oído cuando trago. Puede pasar. Por lo tanto, cuando yo les comentaba el semestre pasado sobre la anamnesis, le decía que era fundamental preguntar sobre la otalgia refleja y la odinofagia, es por este tipo de patología. ¿Ya? Va a tener mucho carraspeo, uno por la sensación de cuerpo extraño y otro por la mucosidad que genera la misma cuerda vocal. Va a tener fatiga vocal en el caso que existan efectivamente granulomas de mayor tamaño, como también en el caso que este paciente tenga mucho abuso vocal. La disfonía es leve, siempre es leve. Esto es un dato súper importante para la resolución de los casos clínicos en la prueba. Disfonía leve. Si es que la hay, bueno, obviamente no va a llegar al fonoaudiólogo si es que no la hay, a no ser que el granuloma puede ser resuelto fonoaudiológicamente y nos vamos a encontrar con un paciente que no tiene sintomatología de disfonía. Pero en general llegan cuando hay disfonía. Perdón. Y ardor. Y ustedes ya saben qué significa que haya ardor. Deme un segundo. Mami, ¿me podéis pasar una Coca-Cola, porfi, que se me acabó? Gracias. Vamos generando reflujo, cabros. Entonces, el ardor es una sensación usual. Miren que suena bonito. ¿Ya? Una sensación usual, entonces, del reflujo gastroesofágico y lo voy a sentir en toda la zona de la faringe. Incluso pudiese llegar hasta la boca generando lo que se llama agruras, ¿ya? Este amargor en la boca al despertar. Bueno. ¿Qué es lo que podemos encontrar como hallazgos anatómicos? ¿Qué es lo que va a ver el otorrino? Como ya lo vimos, el granuloma puede ser uni o bilateral. El médico va a ver esta formación de tejido de granulación en el tercio posterior de las cuerdas vocales, ya en la zona de la apófisis, lo que nosotros le llamamos la glotis cartilaginosa. Puede ver una úlcera gris con rodetes congestivos, eritematosos, cuando está en etapas iniciales, ¿ya? Incluso un poquito blanquecino, chicos, ya se ve como un afta, tal cual, se ve igual que un afta. Yo me imagino que todos tuvieron afta porque típico de cuando uno era adolescente que le salen afta, es como la edad del afta, que es agradable. Bueno, y uno miraba, se abría su boquita, miraba el afta y se veía como este cráter y que estaba rodeado de algo blanco. Bueno, ese es el tejido de granulación inicial, ya eso es la característica básica que también podemos encontrar en el granuloma, o en la úlcera de contacto en sus primeras instancias más bien. Y por supuesto el granuloma propiamente tal, que era este proceso inflamatorio ya dado y bien marcado. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos acústico-perceptuales que o perceptual acústico que vamos a encontrar en nuestras evaluaciones? Bueno, de partida lo más probable es que encontremos un tono más bien agravado, y esta es una respuesta muy común de la laringe, ¿ya? Cuando nosotros tenemos dolor, tendemos a generar una voz un poco más grave, ¿ya? Aun cuando eso causa aún más daño, ¿ya? Y les voy a explicar por qué. Porque resulta que la laringe, las cuerdas vocales en específico, se relajan cuando se contraen, ¿ya? Se relajan. Entonces, ¿qué es lo que busca? El músculo se relaja, ¿ya? ¿Qué es lo que busca el cuerpo de manera automática? Yo les he dicho muchas veces que la laringe es muy inteligente y muy leal. Entonces, esta laringe lo que va a hacer es tratar de contraer su tiro aritenoideo porque cree que eso es lo que le está causando el dolor, ¿ya? Por lo tanto, lo contrae, ¿ya? Y hace una voz más grave porque yo sé, ya a esta altura de mi formación profesional, que cuando se contrae el tiro aritenoideo, mi tono de voz es más grave, ¿ya? No va a ser así ni vocal fry, pero va a tender a ser un poco más grave lo que yo pudiese encontrar en la norma, ¿ya? A lo mejor me voy a acercar en una mujer más hacia los 200, 195 Hz, ya en el límite inferior, aunque nosotros sabemos que ya por bajo los 200 es inadecuado, ¿cierto? Está desviado.
Y en los varones a lo mejor vamos a tender más hacia los 100, ¿ya? En general los valores en los hombres chilenos, si bien no están estandarizados propiamente tal, hay una estandarización que se hizo en un estudio de fonética y fonología, donde demostró que los hombres chilenos tienden a utilizar un tono más agudo, yo esto ya se los he comentado, y que bordean más bien los 130, 140 Hz, incluso llegando hasta los 150, si bien lo consideramos como normal, está un poco por sobre el promedio de 120, ¿ya? La laringe tiende a descender, ¿ya? ¿Por qué? Porque el descenso laringio favorece la activación, la contracción del tiro aritenoideo. ¿Ya? Nuevamente estos son procesos totalmente inconscientes. La persona no se da cuenta que está haciendo esto. ¿Ya? Es la laringe la que genera este mismo mecanismo de defensa. ¿Se aumenta la tensión laringea? Sí, también. ¿Ya? Porque esta contracción constante del tiro aritenoideo va a generar una hiperfunción a nivel de los otros músculos. ¿Ya? ¿Va a existir ataque vocal duro? Sí, porque mi posición laringea va a estar más baja, mi tono va a estar más bajo del que me corresponde y por lo tanto va a aumentar la tensión. ¿Se dan cuenta que el mismo mecanismo que utiliza la laringe para tratar de protegerse es el mismo que termina ocasionándole aún más daño? Sí, profe, nos damos cuenta. Y la voz va a ser soplada. Y ustedes me van a decir, al momento, profe, me acaba de decir que el ataque vocal es duro y que hay hiperfunción. Entonces, ¿por qué tiene la voz soplada? Porque los aritenoides no permiten, o sea, perdón, la inflamación del proceso aritenoideo, los granulomas no van a permitir que se cierre la parte posterior de la laringe. Por eso que va a haber una voz más bien soplada. El grado de soplosidad de la voz va a ir en directa relación con el tamaño del granuloma. Cambiar sustancialmente de tema, ¿ya? Entonces, vamos a encontrarnos con este proceso inflamatorio que yo se los he mencionado y ustedes trabajaron también en recursos de evaluación y terapia fonoaudiológica. A algunos grupos les tocó este edema de Reinke. Es el edema por fumar, ¿ya? Tiene que haber un abuso vocal a la base y vamos a ver después la determinación que se hace a nivel, digamos, de científico de cómo se instaura este proceso inflamatorio del espacio de Reinke. Bueno, también le llamamos laringitis crónica hipertrófica edematosa, ¿ya? Porque ¿qué es lo que se provoca? Edema, ¿ya? Ahora, ¿dónde? Porque ustedes me dirán, profe, pero igual era como medio inflamatorio lo que pasaba en el tercio posterior. Sí, chiquillos, pero recordemos nuevamente, ya que la histología del tercio posterior es muy diferente a la histología de la cuerda vocal en sus tercios medio y anterior. Es una transformación edematosa del corion, o sea, de la lámina propia, sobre todo del sector del espacio de Reinke, por eso tiene este nombre. Recordemos que el corion tiene tres partes: superficial o espacio de Reinke, que es la amortiguación de la cuerda vocal, y luego tenemos el ligamento, que está conformado nuevamente por la capa media y profunda de la lámina propia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se inflama y se hipertrofia? El espacio de Reinke. Va a deformar primero la cara superficial, la cara de arriba de la cuerda vocal, lo que yo visualizo, ¿ya? Esta cara es la primera que deforma. El edema de Reinke tiene 3 grados de severidad, por lo tanto, mientras más crece, me empiece a deformar entonces el borde libre. Epidemiología, y acá es donde también nos vamos a encontrar, chicos, con que los estudios de prevalencia e incidencia, la verdad es que están un poco añejos, ¿ya? Es de orden bilateral. Más raro que culebra con orejas, ver uno unilateral. De hecho, cuando se ve uno unilateral, nosotros sospechamos inmediatamente que estamos frente a un proceso inflamatorio inicial de un pólipo, ¿ya? Que los pólipos tienden a iniciarse de una base muy ancha, más de lo que vamos a ver el día de hoy, ya un proceso inflamatorio que abarca bastante de la cuerda vocal, y luego ya empieza a reducirse en su tamaño
tendiendo ya hacia la unión del tercio anterior con el tercio medio. Bueno, entonces, generalmente o totalmente bilateral, y la epidemiología nos dice que se da más en los hombres por sobre los 40 años. No estoy muy de acuerdo, porque en la clínica, yo estoy hablando de la teoría, ahora voy a hablar yo de mi experiencia terapéutica. Mi experiencia terapéutica a lo largo de estos 13 años o 14 años de ejercicio de la profesión, me dice que en realidad son las mujeres las que presentan o concurren más a la consulta por el edema de Renke, ¿ya? Y lo vamos a ver ahora por qué. Porque resulta que la sintomatología, me voy a saltar un poco la etiología para explicarles lo que les comenté anteriormente, da una voz grave. Y los quiero llevar a esos momentos, o sea, que ustedes alguna vez son muy jóvenes para ir a un café, ya ustedes generalmente van a tomarse una cervecita o esas cosas, pero cuando uno ya se vuelve vieja y se va a tomar un café, siempre se encuentra con un grupo de mujeres, voy a caer en el estereotipo, todas rubias, regias, estupendas, con la cara absolutamente ajada, ya llena de arrugas, porque el consumo de tabaco dificulta el procesamiento de colágeno y elastina, llenas de anillos de oro, y que hablan todas así. Y metan el pucho, y el cenicero está lleno de puchos, todos marcados con labial. Ojalá bien fucsia. ¿Ya? Este es el típico tono de voz del edema de Renke en mujeres. ¿Ya? ¿Por qué se provoca este edema de Renke? Por el sobreesfuerzo vocal. Primera instancia siempre tiene que estar el comportamiento de sobreesfuerzo como la base de la aparición. Puede darse también por hipotiroiditis, ¿ya? La hipotiroides genera retención de líquido, ¿ya? Y esta retención de líquido puede favorecerme aún más la aparición del edema de Renke. El edema de Renke también puede tener un componente de reflujo gastroesofágico, pero solamente para la irritación. Ya solamente para la irritación. El proceso inflamatorio no es de mucosa, es de la parte del, digamos, del superficial del corio. ¿Ya? Y el consumo de cigarrillo lo marqué y tendría que haberlo marcado con todo rojo, con un recuadro, con signos muchos de exclamación y de todo, y subrayarlo y todo, porque este es el mayor factor. Si bien existe un comportamiento de sobreesfuerzo vocal, el consumo de cigarrillo es lo que detona el edema de Renke. De hecho, está estudiado que el aumento del abuso y mal uso vocal, un aumento importante, así como que digamos, oye, en realidad esta persona es un actor, es un cantante de élite y todo, alcanza hasta aproximadamente el 20%, ¿ya? Así como decir, este es el factor más preponderante, hasta el 20%, siendo que el consumo de cigarrillo aumenta incluso hasta el 40 o 50% por sí mismo, ¿ya? Lo explica por sí mismo. Ahora, en la teoría, tenemos que tener un abuso vocal a la base, tenemos que tener un comportamiento de sobreesfuerzo vocal, mejor dicho, un comportamiento de sobreesfuerzo vocal al cual le sumo este elemento químico inhalatorio. Entonces volvamos al consumo de tabaco para explicarles lo que les comenté acá, que la epidemiología dice que principalmente son varones, porque estos estudios son del año del rey Catete, más viejos que el hilo negro. Estoy hablando que estos estudios, chicos, pueden estar o ser desde hace casi 80 años. Cuando uno dice 1960, más o menos los estudios 1960, 70 del edema de Renke, las incidencias y prevalencia, uno dice, ya, si igual no fue hace tantos años, fue hace muchos años, muchísimos años, ¿ya? Por lo tanto, hay que actualizarlos. ¿Y por qué hay que actualizarlos? Porque en los 60 y 70 las mujeres prácticamente no fumaban, y ahora las mujeres fuman más que los hombres. Y por eso les digo que, si bien la teoría dice que se da más en los varones, yo en la consulta veo siempre mujeres. Y cuando he visto fumadores con algún tipo de orgánica de base funcional son pólipos, ¿ya? Más que edema de Renke.
porque el pólipo se da frente a conductas mucho más estresantes que el edema de Raynaud. Bueno, con respecto a la sintomatología, entonces es una disfonía crónica. Chicos, para que se instaure el edema de Raynaud y sea grave, así como diagnosticable, porque la gente es así, acude cuando esto ya no tiene vuelta, generalmente, ya los otros se los pilla porque iban a hacerse un chequeo por otra cosa, o porque se sentían un poquito disfónicos. ¿Ya? En general, los que se pillan antes son personas que trabajan con su voz y que se notan, y que aparte fuman, y que se notan que la voz empezó a cambiar. Y como son personas muy conscientes, acuden tempranamente y lo podemos pillar en primeras instancias, en una etapa 1, a lo mejor una 2, ¿ya? Pero en general el común de los mortales llega cuando es un proceso tipo 3 y ya casi no pueden respirar. ¿Ya? Casi no pueden respirar porque el edema tapa todo el lumen, ¿ya? Dejando solamente la parte posterior, la parte de la apófisis vocal, la parte cartilaginosa de esta glotis, es lo único que queda sin recubrir. Y lo otro que también pueden aparecer son sibilancias, ¿ya? ¿Qué es esto? ¿Ya? Y que se nota especialmente de noche, porque de día en realidad es suavecito, no es como lo hice yo ahora, que es una voz inhalatoria, es mucho más suave, pero en la noche realmente es muy molesto. Y sobre todo porque el paciente que fuma suele tener mucha producción de mucosidad a la altura de los tráquea y bronquios, ya producto obviamente de los químicos del tabaco. Y en estar en posición horizontal, todos esos elementos, todas esas mucosidades tienden a irse hacia arriba. ¿Ya? Entonces en la noche empiezan estas toses y se nota aún más la sibilancia. Entonces vamos a explicar, les voy a contar un poco cómo es este proceso, aunque yo me imagino que ustedes lo tienen más o menos claro. Todo comienza desde la conducta de sobreesfuerzo. Esta conducta de sobreesfuerzo me va a aumentar la resistencia glótica y este aumento de la resistencia glótica me va a generar un aumento de la presión subglótica, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir si esto no apareciera? Yo pasaría directamente a conducta sobre esfuerzo vocal. Se aumenta obviamente el estrés de impacto, se genera una irritación, ¿cierto? Un pequeño edema, yo bajo mi rendimiento vocal, entonces hago aún más sobreesfuerzo y me voy dando vuelta en esto. Sin embargo, mi círculo del sobreesfuerzo vocal se ve interrumpido, ¿ya? Por el tabaco y el reflujo. Porque ¿qué va a ocasionar eso? Carraspeo y tos crónica, pero además es el factor que va a ir a modificar el espacio de REM, que es los químicos, ¿ya? Los químicos, ¿ya? Esta agresión química constante. ¿Y qué es lo que me va a ocasionar? Una mucositis inflamatoria, una inflamación de la mucosa en primera instancia. Pero les recuerdo que el espacio de Renke es mi colchón, es mi amortiguador. Al ser mi amortiguador, obviamente, como mi mucosa está inflamada, mi amortiguador me va a decir, parece que necesitamos un poquito más de relleno para amortiguar más, porque si se amortigua es porque está generando mucho estrés de impacto. Vuelvo a retomar, el estrés de impacto no es tan importante acá, ¿ya? Sino que es el consumo de tabaco. Pero mi laringe no reconoce el consumo de tabaco como un factor externo, ¿ya? Al sobreesfuerzo, ¿ya? Lo hace como que es lo mismo, porque a nivel de cuerda vocal básicamente genera el mismo tipo de irritación y de fricción. Entonces, como mi laringe, la única forma que tiene para manejar este aumento de fricción, ¿ya? Este aumento de la resequedad, este golpe constante que lo percibe como si fuese una conducta de sobreesfuerzo única, pero sin embargo viene por el consumo de tabaco y la presencia o no de reflujo, lo va a reconocer como que tengo que ampliar entonces mi espacio de Renke. ¿Qué es lo que ocurre? Se genera mayor cantidad de producción de proteínas para poder paliar esta fricción y este golpe
que la laringe percibe, este agresor lo percibe así y dice, tengo que aumentar mi colchón. Y por lo tanto, empieza una hiperproducción de proteínas, ¿ya? Lo cual va a generar una inflamación. Esta inflamación se va a traducir en que la cuerda va a estar más densa, más pesada y por lo tanto su capacidad de vibración no va a ser tan buena. Voy a aumentar entonces la resistencia glótica para obligar a esta cuerda vocal que genere mejor contacto, que se movilice hacia línea media de buena manera y me genere buenas fases de apertura y de cierre. Entonces, este aumento de la resistencia glótica me va a llevar, por lógica, a aumentar mi presión subglótica. Es tanto lo que la voy aumentando y es tanto mi proceso inflamatorio que va a ocurrir que se va a distender la capa superficial de la lámina propia, como este proceso de hiperproducción de proteínas para generar un colchón más grande frente a este agresor, y eso nuevamente me va a llevar al sobreesfuerzo vocal, porque mi rendimiento vocal va a ser peor, y así se instaura. ¿Cuál es la diferencia entonces con un proceso de sobreesfuerzo vocal normal? La presencia del agresor químico, por un lado, y este aumento de la producción de proteínas en el espacio de Renke para generar mayor amortiguación, con la consecuente distensión de la capa superficial de la lámina propia o espacio de Renke y el epitelio que obviamente va a ir cediendo, ¿ya? Va a ir creciendo para poder alojar este aumento del buffer. Entonces acá vamos a ver los diferentes tipos de edema de Renke. Porque ¿para qué lo vamos a imaginar si lo podemos ver? El tipo 1, vamos a ver un edema en la cara superior de la cuerda vocal, ¿ya? Aquí se ve como que fuese borde libre, chiquillos, pero es por el momento en que se captó la onda mucosa. Sin alteración del borde libre, ¿ya? Esto es porque vemos el movimiento y en el movimiento hubo este desplazamiento, ¿ya? Pero es la parte, esta es la que se vuelve más gordita. Y quiero que afinen muy bien su ojo, porque acá, miren acá, eso tiene como una coloración diferente, no es tan translúcido ni brillante, ¿cierto? Ese es el ligamento, ¿ya? Ese es el ligamento. Entonces acá existe ya una inflamación porque veo que esto ya está más deformado. Y lo otro que también les quiero comentar es que existe este estasis venoso. Estasis venoso son una especie de varices, ¿ya? Sabemos también que el consumo de tabaco genera un aumento de la vasoconstricción, ¿ya? Y aquí vemos el efecto a largo plazo de esta vasoconstricción, ¿sí? La generación de varices. Es como una hipertrofia que se da. Bueno, acá tenemos el tipo 2, ¿ya? Hay una diferencia sustancial entre esto y esto, ¿ya? El edema se extiende al borde libre y contactan parcialmente las cuerdas vocales la una con la otra. Chiquillos, si bien aquí está en abducción la cuerda, ¿ya? Acá se encuentra en aducción, abducción. Aquí está cerradita, acá está abierta. Y fíjense que casi se tocan los bordes. No solo está hipertrófico el espacio de Renke en la zona superior, sino que aquí vemos que ya obviamente abarcó el borde libre. Y nuevamente aquí es mucho más fácil de distinguir que acá tenemos el ligamento y cuerpo, esta es la cuerda vocal original, y esto es el relleno, este buffer, este amortiguador que generó mi linda laringe para combatir esto. Y acá están las apófisis, ¿ya? Aquí generó una especie también de como de proceso inflamatorio ya. Bueno, chicos, entonces, como yo les comentaba, acá creció tanto la parte superficial que llegó incluso a cubrir la apófisis, ¿ya? Lo mismo acá. Creció tanto el epitelio, toda esta parte que dijo ya tú también te sumas. Y si nos damos cuenta, es la zona posterior, ¿ya? La que aún tiene un poquito de lumen para respirar. Es como un hiatus posterior,
pero claramente no es por una acción del CAP, sino que es por un proceso inflamatorio. Y si nos damos cuenta, nuevamente tenemos estasis venoso y mucha vascularización en los estasis venosos. ¿Cuáles son los hallazgos anatómicos del edema de Reinke? Primero que nada, la distensión de la lámina propia, congestión vascular, edema y aumento de masa y el estasis venoso. Por otro lado, los perceptivos acústicos pueden ser la obstrucción respiratoria con o sin sibilancias, movimientos asimétricos, ya, bueno, esto en realidad es estroboscópico, tono bajo, y cuando digo bajo es súper bajo, y por eso es más notorio en las mujeres que en los hombres. Porque un hombre con una voz muy grave, uno dice, a no ser que sea súper irregular, uno dice, ¡ay, qué bonita voz tiene! ¡Qué grave que es! ¿Ya? Pero en una mujer, qué bonita voz que tiene, tan grave que es, que parece voz de hombre porque llega a los 100 decibeles, no es bonito. Sí, chiquillos, eso es lo que marca una mujer con un buen edema de Reinke, hace un tipo 3. 100, 150 Hz, ¿ya? Y no es hermoso, claramente que no. Disminución del registro vocal. Obviamente la extensión tonal se nos fue a las pailas. Con esa cantidad de masa no puedo alargar ni adelgazar tanto mi pliegue vocal. Entonces, aunque lo trate de adelgazar, difícil. Por lo tanto, ya no voy a tener mis 3 preciosas octavas, sino que lo más probable es que tenga una. ¿Sí? Este médico es un médico súper conocido, ya en el staff de los laringólogos, brasilero. Vamos a partir del principio. Está con estroboscopía, no se ve nada. Está con estroboscopía y no se ve nada. ¿Ya? Así, bueno, eso es como cuando se hunden, pareciera, ¿ya? Ah, no, eso es una laringe normal. Fala. Es con estroboscopía, porque no se ve nada, nada. Porque nosotros en la estroboscopía, en un edema de Reinke en estados iniciales, podríamos ver un aumento de la onda mucosa, porque existe mayor masa, o sea, mayor masa blanda, podríamos verlo. Pero, ¿qué onda esto? Ya, hipervascularización, estasis venoso, ya, ahí está el cuerpo de la cuerda vocal, ese es, ya podría haber llegado la cuerda vocal hasta ahí un poquito, ya, acá vemos nuevamente dónde está la apófisis vocal. Ya, ahí podemos ver onda mucosa finalmente, chiquillos, ¿ya? Bastante aumentada, como se pueden dar cuenta. Es una mujer, no escuchan bueno, después lo pueden ver. Aquí tenemos otro, este tiene alta incidencia de reflujo también, ¿ya? Esta es una laringe típica de un adulto mayor de mucho tiempo de consumo de cigarrillos. Si se fijan que el edema ya impacta el resto de la superficie que ya es un tejido respiratorio, ¿ya? Acordemos que el resto de la laringe es tejido respiratorio. Entonces, respiratorio y digestivo un poquito más arriba, ¿ya? Entonces, ojo con lo que vemos nosotros acá, porque ya tenemos una laringe que está muy afectada por el consumo de tabaco, no es solamente las cuerdas vocales, sino que es el aspecto genérico de la laringe, y también este tono un poquito más rosado que podemos observar es la presencia de reflujo. Esta es una laringitis crónica propiamente tal de toda la laringe, ¿ya? Y no quiero ni imaginar cómo está para arriba. Miren cómo hacen bamboleo las cuerdas, ¿ya? Cuando respira. Adelante y atrás, igual que una bandera. Bueno, cuando vean el video ustedes mismos van a escuchar el audio cómo hace. El pólipo es un proceso inflamatorio unilateral de una aparición más o menos rápida. ¿A qué me refiero yo con esto? Los pólipos, por lo general, tienen un factor desencadenante, por ejemplo, un proceso, digamos, infeccioso de vía aérea inferior, ya generalmente una bronquitis o una bronconeumonía, que hace que el paciente genere un abuso vocal, mucho abuso vocal, en este caso sería la tos y la carraspera, durante un periodo más bien restringido de tiempo, ¿ya?
O puede ser, por ejemplo, un cambio de su, por ejemplo, un cambio que pasa mucho con las mujeres, aunque prioritariamente son hombres, pero pasa mucho con las mujeres, que tengan que cambiar, por ejemplo, que ellos trabajan, ya son profesionales de la voz y tengan que cambiar abruptamente de su contexto. Un caso en particular que tuve yo fue de una paciente que era educadora de diferencial, y esta paciente estaba siempre en su aula de recursos y con el cambio del decreto 170, ella tuvo que pasar a aula, al apoyo en aula con los niños. Trabajaba con primer ciclo básico y por lo tanto los niños eran muy, muy chiquitos y el ruido ambiente era bastante alto. Entonces ella trataba de hacer entender y hacerse escuchar frente al pequeño grupo de chiquitos que tenía para trabajar, y eso la llevó a generar un pólipo. Entonces fue algo que fue bastante rápido. En general los pólipos aparecen o pueden aparecer súper rápido, o aparecen en un lapsus de tiempo de hasta unos 3 meses. Ya ese es el proceso, ya aparecen bastante rápido. Contra los nódulos que se van formando a lo largo del tiempo. Ya los nódulos pueden aparecer en unos 6, 8 meses, se demora mucho más en instaurarse que el pólipo, que es un proceso inflamatorio mucho más rápido de instauración. Este proceso es una inflamación inespecífica con un aumento de la irrigación con filtrado de plasmocitos y células redondas. Es muy similar al edema de Reinke, pero su constitución va a variar. ¿Por qué? Porque podemos, como dice ella, es inespecífico. Podemos encontrar pólipos edematosos, pólipos angiomatosos, que es por una pequeña hemorragia, ¿ya? O como una especie de ampolla, las ampollas pueden ser blandas de líquido, pueden ser rojas, ¿ya? De sangre, o también podemos tener pólipos de connotación más bien fibrosa, ¿ya? Esos son de larga data, y es muy normal que encontremos una lesión de contragolpe en la otra cuerda vocal. La epidemiología en general se da más en los hombres porque tienen una voz más grave y porque también tienen una intensidad mayor y suelen ser un poquito más intensos al hablar fuerte. Ya las mujeres tenemos entre comillas, protección de que no nos da mucho la voz ni la intensidad. En cambio los hombres sí. Frente a hombres y mujeres es más común los nódulos en las mujeres, los pólipos en los hombres, y por otro lado es muy común que los profesores de educación física tengan pólipos, ¿ya? Se da entre los 30 y los 40 años de edad, cuando ya obviamente la persona está en el ámbito laboral ya de pleno, ejerciendo su profesión, que les vuelvo a insistir, generalmente son personas que hacen mucho uso de su voz y una voz intensa. Ya, bueno, podemos verlo acá, obviamente es un pólipo de aspecto sésil, base ancha, ya, estasis venoso, más vascularización, etcétera, etcétera. Etiología, por supuesto, el abuso vocal, aquí está sí o sí. También puede aparecer en personas con hipotiroidismo por la fragilidad que se da, digamos, el aumento del edema y la fragilidad que da el mismo hipotiroidismo a los tejidos. Alergias también pueden estar, y sobre todo por el tema de la tos y la carraspera. Algún trauma rápido, ya por ejemplo una intubación, puede causar un proceso inflamatorio tipo pólipo. Una inflamación en general, producto de un cuadro viral. Y por supuesto, el cigarrillo, ¿ya? Ese también es el mejor amigo de los pólipos. Acá también vemos una imagen de pólipo. Este pólipo también tiene una base ancha, también es edematoso, pero en su parte superficial ya empezó a generar un poquito de fibrosis. Como hallazgo anatómico, y lo vamos a ver en el video para que ustedes noten la diferencia, tenemos los pólipos pedunculados. Estos pólipos pedunculados se parecen muchísimo a estos granulomas que se iban hacia arriba y hacia abajo, porque este proceso inflamatorio como que tiende a salir un poco hacia el borde libre y lo une una pequeña porción ya del borde libre, lo une al resto de la cuerda vocal. Los sésiles son todos los que les he mostrado anteriormente, ya tienen esta base ancha. Pueden ser edematosos, ya líquido, o angiomatosos, sangre, y pueden generar fibrosis también. Se ubican
por regla general y generalísima, entre el tercio anterior y los 2 tercios posteriores o tercio medio, ¿ya? Los 2 tercios posteriores, los 2 para atrás, digamos. Se ubica entonces en la zona de mayor estrés de impacto. ¿Qué es lo que vamos a ver en un hallazgo perceptivo acústico? Lógicamente, como es un aumento de masa, vamos a ver que el paciente tiene un tono bajo. Acá no es una respuesta natural del cuerpo, esto de bajar el tono para evitar tanto golpeteo. No. Acá es por masa, ¿ya? Aumenta la masa de mi cuerda vocal. La disfonía también es crónica, es una disfonía que no cede. Yo les decía que aparecía muy rápido el pólipo entre 1 y 3 meses, ¿ya? Pero en general, te lo resumo así no vas. En general, la persona tiende a no consultar de manera inmediata cuando los pólipos recién están en formación, sino que espera bastante tiempo y cuando aparecen trastornos vocales, una disfonía, ¿ya? Cuando aparece la diplofonía, esto de escuchar 2 tonos al mismo tiempo, estas voces súper ásperas, a ver, déjeme hacerlo. Que tratando de sonar las bandas. Ahí está. Ya. Como esa voz como taca, 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 y se escucha como como una cosa así me da. Y los disturbios vocales intermitentes se refiere a que si yo tengo un pólipo pedunculado que va a caer, ¿ya? O va a estar en contacto con la otra cuerda, puede que en algún minuto deje contacto de ambas cuerdas, de ambos bordes libres, cuando cae hacia la luz laringea, y cuando vuelve a aparecer, interrumpe una buena vibración. Por eso se le llama disturbios vocales intermitentes. Y tenemos disnea dependiendo también de cuán grande sea este pólipo. Entonces este pólipo, y vuelvo a hacer la analogía con las chalas o con los zapatos nuevos, va a aparecer de la siguiente manera. No sé si se los he contado previamente, si se los he contado pueden hacer como que no lo he contado, igual como uno lo hace con las abuelitas. Resulta que parte el verano, vamos a pensar en nuestro verano 2019, no el de ahora, así esa época de primavera-verano cuando todavía estamos en la universidad. Y me compré unas chalas preciosas, de esas que tienen justamente la wincha atrás, y fui a la universidad. ¿Ya? Y me sentía maravillosa, regia estupenda en la universidad, y empecé a sentir que en mi talón ya empezó esta sensación de que, ay, aquí va a empezar a pasar algo, ¿ya? Pero a diferencia de que ahora no se me va a lacerar, voy a generar una respuesta inflamatoria de orden edema. Entonces, ¿cómo aparece esto? Voy a hacer la diferencia con los nódulos, que va a ser lo que veamos a continuación. Resulta que a mí inteligentemente, cuando ya tengo esta sobrecarga en mi pie, vamos haciendo la analogía con la voz, tengo ya esta sobrecarga en mi pie porque yo normalmente camino mucho, ¿ya? Le voy a poner este factor desencadenante el zapato nuevo, ¿sí? Así como era la tos, ¿ya? En el pólipo vamos a ponerle que el zapato nuevo es mi factor desencadenante. Entonces, empiezo a caminar normalmente, ya por la universidad, y camino lo mismo que camino siempre. ¿Ya? Hasta el momento no ha pasado nada. Si yo camino lo mismo durante mucho tiempo, y estas chalas no me las saco hasta que me dan vacaciones, ¿ya? Por ahí por febrero, y caminé todo noviembre hasta febrero con esas chalas, caminé lo que siempre camino, que yo ya tengo un comportamiento de sobreesfuerzo, de caminar, me camino mucho, pero caminé durante mucho, mucho tiempo sin aumentar la carga, más allá de lo que ya estaba aumentada, voy a tener un callo, ¿cierto? Un callo, porque fue algo paulatino. Yo le di tiempo a mi cuerpo para adaptarse, a mis pies para adaptarse a este zapato nuevo, aun cuando ya había sobrecarga. Si no hubiese habido sobrecarga, no me hubiera salido ningún callo. Pero como siempre tenía este factor de sobrecarga, ya le sumé otro factor más, mi factor desencadenante zapatos, y generé callos. Acá callos equivalente nódulos. Por favor, no pongan callos en la prueba. Esto es para explicarles a ustedes el proceso inflamatorio. ¿Ya? Así se pone en la prueba. Crónico, de aparición lenta y paulatina. Por otro lado, vamos a hablar ahora del pólipo. Y lo vamos a asemejar a una ampolla.
Si granuloma era úlcera o afta, si nódulos es callo, ahora la ampolla va a ser el pólipo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Vamos a pensar que nuevamente yo ya llevo una semana más o menos, ya con mis zapatos nuevos caminando lo que siempre camino, y ese día ya a mí me dicen, oye María Jesús, ¿por qué no vamos al mall? Oye, qué buena idea, vamos al mall. Entonces, como el colectivo 7 no llega hasta el mall, ¿qué hago? Tomo el colectivo 7 y me bajo en la plaza, ya donde está la parroquia, como muchos lo hemos hecho muchas veces. Y de ahí mi amiga me dice, oye, ¿y si nos vamos a pie para hacer ejercicio? Y yo camino 14 cuadras con estos zapatos que yo ya sé que son sobrecarga. ¿Y qué ocurre cuando llego a la entrada del mall? Me voy a dar cuenta que tengo una ampolla. ¿Bien? Entonces, esa es la diferencia. Si bien en el nódulo yo tengo una sobrecarga constante con un factor desencadenante, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, una alergia, o que puede ser, no sé, que se aumentó un poquito más la carga vocal, ya que este sería la aparición de estos zapatos nuevos, ¿ya? Pero en el caso de los pólipos es un traumatismo rápido, ¿ya? Aumenté muchísimo mi carga, más allá de lo que siempre la tengo aumentada. No un poquito como en los nódulos, que sería el factor zapato, sino que aquí me fui al chancho. Y este irme al chancho es la tos en el caso de los pólipos, por dar un ejemplo. O sea, algo muy rápido. Vamos a ver entonces lindos videos que yo seleccioné con amor. Vamos a ver aquí un pólipo hemorrágico o angiomatoso. ¿Ya? Me encanta este caballero Subiaur, doctor Subiaur, siempre tiene tan buenos videos. Ahí tenemos una estroboscopía. El audio ustedes no lo escuchan, pero luego lo pueden escuchar. ¿Ya? Ahí está el pólipo. Se pueden fijar entonces que en esta cuerda la amplitud de la onda está bien, pero acá está súper restringida. Cuando escuchen este video, quiero que se fijen en los disturbios vocales intermitentes, porque aquí podemos escucharlos y podemos escuchar la diplofonía. Se escucha en un minuto. Ya es una chica, así que se nota bastante. Vamos a terminar de verlo. Ahí hay disfonía y ahí empieza un quiebre, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Otro pólipo sésil es este, de base ancha, el otro también era de base ancha, aunque era una ancha como chiquita. Base ancha, chiquillos, y edematoso. Una estroboscopía nuevamente, ¿ya? ¿Ya? La onda mucosa estaba prácticamente inexistente en la parte del pólipo, ya lo vamos a ver de nuevo, y la otra también estaba bastante acortadita, ya lo que nos implica que había sí efectivamente una cuota de hiperfunción, ¿ya? Ya. Ay, este es el pólipo gigante, lo amo, todos los años lo muestro. Mírenlo, por favor. Ya, eso no es la lengua. ¿Ya? Así que no miren eso, todavía hay úvula, gracias. Ahí apareció. ¡Es hermoso! Ya, este es pedunculado, ¿ya? Porque tiene esta unión, ¿ya? Que deja que suba y baja. Disnea, ¿a dónde la viste? Este no respira. Y esa capacidad del flattering que sale ahí, que es ondular, es propio de los pedunculados. Ahora, el pedúnculo de este, la verdad es que es bastante grande, ¿ya? Es bastante ancho, pero es un pedúnculo. Hablar de los nódulos, que son nuestros amigos favoritos, ¿ya? Voy a tomar un poquito de agua. Los nódulos son lesiones de pequeñísimo tamaño. Pueden ser de coloración translúcida, ya en el caso que estén recién en formación, rosada cuando podemos ver algún tipo de ya irritación y generalmente viene un reflujito ahí, o blanca cuando ya están fibrosos. Les cuento que cuando ya están fibrosos, ya
nosotros hacemos un tratamiento fonoaudiológico, unas cuantas sesiones, unas 5 sesiones, para ver que efectivamente podamos disminuir ese nódulo. Por lo general, no, porque ya están fibrosos y ahí es donde entra el otorrino y opera. En el resto de las lesiones de nódulos se pueden, digamos, reducir ya y desaparecen completamente con tratamiento fonoaudiológico. El edema de Renke se opera, sí o sí, no hay otra. Tratamiento fonoaudiológico previo a la cirugía para mejorar un poco algunos parámetros, ya específicamente de hiperfunción, operación, y luego tratamiento fonoaudiológico para enseñarle a fonar con su voz nueva, con lindas cuerdas. Por favor, no vuelva a fumar. Pólipos, por favor, tampoco vuelva a fumar nunca más en su vida, porque ya tiene una laringe más o menos, porque le salió un pólipo, ¿ya? Y por otro lado, eso también se opera, a no ser que sea súper, súper, súper chico. Pero por regla general, la Asociación Nacional Norteamericana de la Voz dice, de la voz y el habla, dice que se operan, lo mismo la H, ¿ya? Y aquí nos manejamos por los gringos. Antes nos manejamos por los españoles. Antes al principio, franceses. Después nos empezamos a guiar por la escuela española, que eso duró un par de años, en realidad como 10 años, y ahora nos estamos guiando por la escuela gringa. Así que es un estroma, así se define histológicamente. Es un estroma edematoso con colágeno ya alinizado con cantidad variable de vasos sanguíneos de epitelio hiperqueratoso, ¿ya? Y ahí es donde en el hiperqueratoso surge el concepto de callo. ¿Ya? La hiperqueratosis es un aumento de la fibrosis, ¿ya? Inflamatoria que vuelve más dura el epitelio, ¿ya? La epidemiología es la patología orgánica de base funcional más común que existe, ¿ya? Por lo tanto, uno de sus desafíos de aquí a su titulación es aprender a trabajar los nódulos. DMT, nódulos, parálisis. Y ahí estamos al otro lado. De verdad, esas son las más importantes, las que más aparecen, ¿ya? Ahora, los nódulos también pueden aparecer en los niños, como habíamos visto en la clase anterior. Son más comunes en niños y mujeres adultas, ya las mujeres entre los 20 y los 40 años, y los niños en cualquier minuto, la verdad. Ya suele ser más común de identificar cuando aparecen en instancias preescolares, generalmente entre los 4 y los 5 años. Ahí es donde nos damos cuenta que existen. Tienen un pic bastante alto entre los 6, 8, 9, ¿ya? Más o menos. Después viene la muda vocal y en la muda vocal puede que se resuelvan de manera automática. Pero las mujeres empiezan a aparecer a partir de los 14 años, ¿ya? Ahí es cuando empiezan a aparecer en mujeres estando su pic entre los 20 y los 40, pero hay casos de disfonías infantiles, o en realidad, bueno, podríamos llamar una disfonía de un chico que ya es adolescente, sigue siendo infantil. Ah, pero espérense. El MinSal corta la edad, los pediátricos lo corta a los 15 años, 14.11, ahí corta el MinSal pediátrico. Estricto rigor. Sí, así que podría ser que ya son adultos a los 14 años, biológicamente hablando. Bueno, luego de otro momento más en que la profe se va a volar, acá tenemos nuestros nódulos. Estos son nódulos edematosos, ¿ya? En la imagen está un poco colorada ya, pero es un tema de imagen. Vemos acá entonces esta separación en los 3 tercios de nuestra cuerda vocal, tercio inferior, donde tenemos nuestra glotis cartilaginosa, ¿ya? Acá tenemos nuestro tercio medio y acá tenemos nuestro tercio anterior. Y si nos damos cuenta en la unión del tercio anterior con el tercio medio, ¡voilá! Ahí está, ¿ya? Hay un comportamiento de hiperfunción. Sí, porque acá tenemos, obviamente, nuestros vasos sanguíneos, nuestra hipervascularización. Eso de ahí no me gusta nada, porque eso es un estasis venoso, y no deberíamos tener estasis venoso, por lo tanto, lo más probable es que sea una vasculodigenesia, ya sea una alteración estructural mínima, algo congénito, ¿ya? Y siempre, chicos, siempre, 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 por no decirle ya, para no irme al chancho, en el 75% de los casos que veamos alteraciones estructurales mínimas, ya que son alteraciones congénitas,
Vamos a tener alteraciones orgánicas de base funcional. Siempre, o sea, sean como las dos juntas. Pero eso lo vamos a conversar cuando tengamos esa clase, ¿ya? A más profundidad. ¿Por qué aparecen los nódulos? Abuso vocal, ¿ya? Lo que le llamamos el fonotrauma, ¿ya? Respuesta inflamatoria a la hiperfunción persistente. Persistente, ¿ya? Sintomatología, disfonía de larga data. Sí, el paciente con nódulos, en general la paciente con nódulos, llega cuando este nódulo ya tiene 12 años, o sea, tiene 12 meses, más de un año incluso, 2 años. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la primera parte es músculo tensional, ¿cierto? Donde las mujeres le dicen, oye, igual que tienes como tu voz como ronquita, qué bonita. Ay, sí, es que yo tengo mi voz así, en realidad hace tiempo que estoy, yo siempre he sido así. Nunca ha sido así. ¿Ya? Lo que pasa es que empezaste a generar tu hiperfunción muy joven, ¿ya? Así como a los 15, 16. Y resulta que pasa un tiempo, ustedes saben que la musculatura tensional va y viene hasta que se establece propiamente tal, y resulta que a eso de los 18, 20 años, esta chica genera estas voces como así, ya que son como raspaditas y que son como que casi son como cuicas. Entonces como que a la gente le gusta, y ella dice, ay, qué linda tu voz, porque es como raspadita sopladita, qué linda, ay, muchas gracias. Les explico el nivel de tensión que tengo que hacer para esa voz, ¿ya? Obviamente estoy fingiéndola, no es una voz de nódulos, porque un nódulo no tengo, gracias a Dios y la Virgen Santísima. Entonces, como a esta persona le gusta su voz, deja pasar el tiempo de consulta durante mucho tiempo, a no ser que sea un profesional de la voz. Ahí cambia la cosa, porque empieza a afectarles, ¿ya? Pero una persona así común y silvestre, que me achillona, ¿ya? Y que hace abuso vocal, que no generalmente es por un requerimiento vocal. Voy a hablar de profesional de la voz de elite. Ellos son los que se dan cuenta antes. Los profes lo ven como una deformación profesional. Ser profesor es igual a ser disfónico. Qué mal concepto. Bueno, es una voz bastante inestable, tiene muchos quiebres vocales, tiene muchos gallitos. Y algo que los representa mucho a los nódulos es que son esas voces que se cortan. La persona está hablando y de repente se le corta la voz y se le va. Se le corta, tic. Y eso es porque está hablando con aire residual y no tiene la cantidad suficiente de presión subglótica para poder movilizar los nódulos. Es muy bonito cuando ocurre eso. Voy a tratar de encontrar algún audio. Si yo tengo ¿cómo se llama esto? En una memoria externa tengo un montón de voces. Ahí sí les encuentro una. Son súper bonitas. A mí me gusta la voz de nódulos, tengo que reconocerla. Me encuentro súper bonita. Me gusta mucho. Ya, mejora la calidad mental de intensidad. Ya, este es un concepto súper importante que se llama mejora paradójica del timbre. La mejora paradójica del timbre se da sobre todo en los nódulos que son edematosos. Como son chiquitos, si yo aumento la intensidad, implica que aumento la resistencia glótica, coaptan con mucho más intensidad mis cuerdas vocales y por lo tanto el nódulo queda como atrapado. Entonces la cuerda logra cerrar de forma completa en estados iniciales, ¿ya? Es tanto lo que aprieto que como que se aplasta para los lados. Es como cuando uno se pone un pantalón a presión, chiquilla. Se aplastan todas las cosas que uno no quiere que se vean. Bien arriba el pantalón, ¿ya? Porque no se salga ningún Michelin. Aquí pasa exactamente lo mismo, ya tanto que se comprimen las cuerdas vocales y ahí obviamente es para un tono súper intenso. Y en un tono intenso la vibración sale mejor, un poco más clara, por lo tanto la calidad acústica mejora. Debería ser mejora paradójica de la calidad, pero el concepto original que es de Leuch le llama mejora paradójica del timbre, pero es eso, aumento la resistencia glótica, como que mi nódulo se aplana un poco, se tiende a aplanar, y eso permite un mejor contacto y por lo tanto la vibración es un poco mejor. ¿Es una voz ronca? Sí, porque tengo una masa. Si es o no más grave, no necesariamente se traspasa un grave muy grave, ¿ya? Puede estar bordeando el límite inferior de lo que es una voz de mujer, ¿ya? Y lo otro que puede pasar es que la mujer haga una voz aún más aguda de lo normal, porque si yo estiro la cuerda, también estiro el nódulo, ¿ya? Por lo tanto, la voz se vuelve un poquito más estable.
¿ya? Esas acomodaciones son súper comunes, chicos, ¿ya? De repente ustedes van a ver una voz de una mujer que ustedes la van a escuchar y van a decir, no, esto es una DMT 1, ojalá. Ya, puede que sea un 2 con una activación de banda ventricular, pero no me suena a nódulo. Y diagnóstico, nódulo. Y ustedes dicen, ¿pero por qué? Claro, porque la persona estiraba el nódulo y hablaba en una voz más aguda, que a usted le parecía que tenía hiperfunción, obviamente, y que era soplada. Entonces hay que tener mucho cuidado con confiarnos de nuestro oído, ¿ya? Hay personas que tienen muy buen oído y dicen, esto es voz de esto. Yo soy súper buena para pillar las voces de reflujo. Buena. Si es cuestión que escucho, reflujo. Y paso la pauta de reflujo y tiene reflujo, se va al otorrino y tiene reflujo. ¿Ya? Ese es como mi don. Cachar la voz de reflujo. ¿Ya? Es como mi don. Pero no me puedo fiar de que tengo un buen ojo para cachar ese tipo de ronquera, o sea, un buen oído en este caso, como para decir esto es pólipo, esto es nódulo. Uno sabe que tienen ciertas características, ¿ya? Y puede orientar más o menos su diagnóstico hacia allá, pero siempre sabemos que sin naso no podemos dar un diagnóstico, ¿ya? Y por supuesto, como cierran mal las cuerdas vocales y tengo este espacio de aire y trato de forzar mayor cierre, pero en realidad igual falla, porque mientras más cierre, más crece el nódulo y más disturbios vocales tengo, y más pino le tengo para cerrar, y más sobreesfuerzo. Entonces, como tengo tanta hiperfunción para tratar de mantener mi calidad vocal, vuelvo a la fatiga vocal, me canso. Y más encima, tengo este hiatus anteroposterior o hiatus en reloj de arena. Hiatus anterior-posterior, no, antero-posterior, no, anterior-posterior. Es que yo le digo reloj de arena. Entonces, este hiatus reloj de arena, entonces se me escapa todo el aire por los lados y más me canso, pues, porque me falla la coordinación fonorrespiratoria. Entonces pongo más presión para que el aire me dure más, entonces más me canso porque genero hiperfunción, entonces genero mayor resistencia glótica y más presión subglótica, y más encima tengo que mover ese tremendo nódulo, entonces peor. Continuemos. Todo acá es un continuum, chiquillo. Esto es como un loop temporal, es como Dark. ¿Se dan cuenta? Ya, continuemos. Ahí están los nódulos, y miren esa. No voy a decir la palabra porque esto que queda grabado, pero miren esa. Y eso causa un tremendo problema. Estos están fibrosados ya, son súper chiquititos. Mientras más puntiformes, mientras más puntuditos sean y más blanquitos, peor es el pronóstico, ¿ya? Pero, podríamos decir que todavía aquí hay un lado medio edematoso que puede ser reducible y así es más fácil de operar. ¿Se acuerdan cuando veíamos los edemas de Reinke? Que yo les decía, acá está el cuerpo de la cuerda vocal. Bueno, acá está el cuerpo de la cuerda vocal, se dan cuenta lo delgado que es la cubierta. En general, esta es una cuerda sana, excepto ahí. Una cuerda sana y ahí veíamos poco. No me gusta cuando aparece eso, es como una inflamación por reflujo. Bueno, acá tiene ahí síntomas de reflujo, eso se llama paquidermitis posterior también. Ahí está. Niñita tiene reflujo. Ya. Entonces, hallazgos anatómicos son bilaterales, puntiformes, pueden ser un poquito más, unos más anchos que otros, mientras más puntiformes, peor, digamos, pronóstico, porque los puntiformes, ultra puntiformes, suelen estar queratinizados, fibrosados más bien, Sarmiento. Se encuentran en la unión del tercio medio con el tercio anterior y generan este cierre glótico incompleto de hiatus en reloj de arena. Hallazgos perceptivo-acústicos, disfonía sí o sí, grado variable. Y dice Patricia Farías el año 2012, en realidad el disturbio vocal no depende tanto directamente del tamaño de la lesión. El disturbio vocal no depende tanto del tamaño de la lesión, sino que del sobreesfuerzo que haga el paciente para fonar, ¿ya? Y ese tema lo vamos a ver también cuando veamos alteraciones estructurales mínimas, ¿ya? En este caso de los nódulos, en realidad no importa cuán grande sea el nódulo, ¿ya? Eso nos va a marcar si es más o menos la disfonía, o sea, no va a pasar, por ejemplo, que sea severa, posible, o sea, nódulos severos por el ser del nódulo, es difícil, pero es por la sobrecarga que yo hago para poder forar. Espérenme un segundo que la mota quiere entrar.
en cada clase que estoy haciendo. Y sí, más encima te venís para acá. Ya. Y sí, tan bonita. Ay, qué tan bonita, tan piquiosa. Es muy linda ella. Sí, muy linda. Odiosa, como ella es una bebé. Ya. Bueno, el tono de voz, bueno, la voz es áspera, ya es una voz, como les decía yo, es una voz así, es como bien, no, en realidad la hacen más aguda. Es como así. Sí, es como así la voz de nódulo. Sí. ¿Ya? Pero puede tender al grave. Mientras más grande sea el nódulo, más a voz grave. Mientras más pesado, sea más fibrosis, más tono grave. Pero como les decía, en general no es súper grave, no se pasa a voces de hombre, pero sí puede estar fluctuando en la parte más grave del espectro de voz de mujer, a no ser que lo esté ocultando por extensión de la cuerda. ¿Ya? Pero en general la gran mayoría de las mujeres tienen una voz un poquito más grave y bien aireadita. Y cuando van a los agudos se les corta. Y de repente están hablando y se les corta. Es tan bonito. Ya. Fatiga vocal, obvio. Obvio. ¿Ya? Voz soplada, sí. Súper soplada. Y los quiebres tonales que ya les dije. Vamos a verlos entonces. Existe un concepto también, chicos, que se llama esbozo nodular. Es cuando recién se está inflamando para hacer nódulos, ¿ya? Es una lesión bilateral inflamatoria. Lo define la pura Patricia Farías, la verdad. Yo no he visto. Los otorrinos de repente también hablan del esbozo nodular. Dentro de los otros autores, ninguno menciona el esbozo nodular. Lo que sí los otorrinos hablan de, y lo vamos a ver en su minuto, de las lesiones por sobrecarga vocal aguda. Y ahí aparece algo que es similar a un nódulo y que pudiésemos llamarlo esbozo nodular. Pero para que, perdón, sepan que ese concepto existe y que es el inicio de un nódulo, ¿ya? Nudosidades le llamaba Leuch, ¿ya? Nunca busquen la definición de nódulos por Leuch, nunca, 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 porque Leuch hablaba de los nódulos unilaterales, ¿ya? Cuando habla de los bilaterales, sí, todo lugar, pero cuando habla de los unilaterales, no lean eso, jamás, porque los nódulos unilaterales ya se descubrió que no existen, son quistes o son pólipos sésiles, ¿ya? Así que si ustedes buscan el Leuch para una revisión bibliográfica y todo, y ponen los nódulos unilaterales, estamos mal, ¿ya? Eso no se pone, no existe, ¿ya? Lo que pasa es que el señor Leuch es muy viejito, ya. Vamos a ver estos nódulos. ¡Ah, mírenlos, qué lindos! ¿Ya? Ahí está el famoso hiatus en reloj de arena. Si se fijan, esta es una laringe más bien chiquita, así que lo más probable es que sea una mujer joven. O un niño, ¿ya? Y está bastante ancho el nódulo, es bastante gordito, ¿ya? No está, sí, está un poquito blanco, pero tampoco es tan terrible. Yo creo que es abordable por fonoaudiólogo, ¿ya? Tiene mucha secreción también ahí en el punto nodular. Está un poquito blanco, ¿ya? Como que no me agradas mucho, ¿ya? Podría ser, como no podría ser. Vamos a mirarlo otra vez. Ya, fíjense que existe una activación de bandas también, ¿ya? Fíjense también con la fuerza que se unen los aritenoides, ¡pap! Hacen ¡pap! Para poder fonar, ¿ya? Esto es una naso, no es una estroboscopía, ¿ya? Por eso que solamente vemos cierre, que cierra mal, pero cierra. Oye, no sé por qué me río de estas cosas, soy tan mala. No debería reírme, es triste. A nadie le gustaría tener un poli, o sea, un nódulo. Aparte que tanto derroche, las sesiones fonoaudiológicas, la naso, todo eso. ¡Oh, el maestro! Iba a hablarnos Dios. Ya. Grande, señor Marco Guzmán. Ya. Este parece que viene con estrobo, porque siento el taca, 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 taca en el oído. Miren, pero déjenme mostrárselo para que vean lo engañoso que es esto. Ahí, ahí. Y ahí se une. Ahí.
quiero ver una cosa. Ahí está, fase abierta también. Ya, esto es lo que quería que vieran. Qué lástima que se vea con esta cuestión roja, pero no la puedo eliminar. Mi pregunta es, si ustedes lo hubiesen visto en una naso sin luz estroboscópica, ¿cómo hubieran dicho que está el cierre? ¿Se hubieran visto así? Yo hubiese dicho que es una DMT 1 con hiatus posterior, porque no se ve el hiatus reloj de arena. ¿Y por qué no se ve? Porque los nódulos son súper chicos. ¿Ya? Por eso, es aquí una de las demostraciones por qué esta cuestión sirve. ¿Ya? Porque si no, uno hubiera visto así como, hoy sí tiene como una pequeña inflamación, ¿qué serán? Sí, a lo mejor son nódulos, pero, mira, se cierran bien las cuerdas vocales. ¿Qué está pasando? Puede ser una lesión nomás así como tipo un golpecito, ¿qué será? O puede ser secreción. Aquí se vio lo que era, claramente. Entonces, ¿se dan cuenta de la importancia de una buena calidad de imagen? Sí. ¿Se dan cuenta de la importancia de la estroboscopía? Sí. Ya. Entonces ahora lo podemos tratar como si fueran nódulos. Ya. Let's continue. Hemorragia de cuerda vocal. Ay, qué cosa más linda. A mí me gustan mucho las hemorragias. Me gustan todos los trastornos de la voz. No, hay alguno que no me guste. Ay, sí, la laringitis crónica roja no me gusta. El cáncer tampoco me gusta. ¿Qué más no me gusta? No, todos me gustan. Menos eso. Porque me dan penita. Ya, entonces, hemorragia de cuerda vocal. Son lesiones que aparecen instantáneamente. Y cuando yo les digo instantáneamente es, les voy a dar varios ejemplos. Un cantante cantando al aire libre y que tenía que dar un do de pecho en el no sé acuerdo cuánto escala, no me acuerdo qué. Y se pegó el puro grito porque no podía ya proyectar más su voz porque está sin micrófono, supongamos que está en el anfiteatro de la U, y se pega ese grito y de repente se corta la voz. Y se corta. Y queda difónico. Y si es que no afónico. Hasta ahí nomás llegaste. Que se produjo una ruptura de los vasos sanguíneos y esta producto de la ruptura de los vasos sanguíneos hace que la cuerda se llene de sangre y por lo tanto no vibra. Fin. Ahora, ¿cuál es el problema? Si es una rotura vascular, esto va a recidivar, igual que un moretón. Se va a reabsorber. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, la regla general, el protocolo dice que tiene que hacer reposo vocal absoluto durante 7 días, ¿ya? Y luego empieza tratamiento fonoaudiológico y tiene súper restringido el uso vocal, etcétera, etcétera, ¿ya? Varias medidas. Pero el problema es cuando viene la ruptura muscular, cuando se desgarra la cuerda vocal. Y ahí hay que esperar. O sea, la rehabilitación empieza exactamente igual y tenemos que ver cómo va a quedar después, si es que el músculo queda con alguna cicatriz interna, cuando se rompen, digamos, estas fascias musculares. ¿Ya? Así que puede ser bastante grave y difícil de superar. Pero cuando es una hemorragia así por la vida, se quita. Ya como en un mes uno ya está más o menos bien. Otro ejemplo que le pasó a una paciente mía, ella estaba en tratamiento por pólipo también parece, sí, pólipo, sí, era un pólipo, o eran nódulos parece, ya, no, pólipo. Un pólipo y resulta que se trapicó con, me encanta decir esa palabra de vieja, se trapicó con, bueno, tuvo una penetración, ¿ya? En la vía aérea, y parece que con un pedazo de arroz o algo así, era algo chiquitito, y le costó mucho expectorarla, y fue tanto el daño, tanto lo que tosió, tanta la fuerza que puso que tuvo una hemorragia, y la verdad es que ella no sabía qué hacer porque me escribe por WhatsApp y me dice, María Jesús, estoy completamente sin voz. Y mi pregunta fue, ¿qué hiciste? Me asusté, po. Pensé que había hecho un ejercicio mal.
Y me dice, no, me atoré, no sé qué, no sé cuánto. Entonces le dije que si por favor me podía grabar un audio diciendo una A. Es que no había voz, era impresionante, así que la mandé de urgencia a hacerse un anazo. Y ahí descubrieron entonces, el pólipo estaba un poquito más chiquito, ya era un pólipo reciente y que el doc me había dicho que ojalá, que por favor tratara de disminuirle el tamaño porque la quería operar, ¿ya? Y apareció esta hemorragia. Y fue producto de eso, ya de eso súper rápido. Y conozco el otro caso, una chica que es cantante, ya que también tuvo una presentación súper de sobreesfuerzo y el problema es que ella estaba embarazada, entonces ya de un embarazo más o menos avanzado y resulta que en el embarazo se provoca fragilidad capilar y además retención de líquido. Por lo tanto, el tejido estaba súper, súper frágil y cantó una canción que era bastante difícil dentro de su repertorio y tuvo una hemorragia. Bueno, entonces, epidemiología, ¿quién le da esto? Cantantes líricos, actores con presentaciones vocales violentas o por motivo de discusiones, altercados, gritos prolongados. Es la persona que va al estadio, gana su equipo favorito, se emociona mucho y... Hemorragia de cuerda vocal, entonces su etiología es un abuso vocal intenso, tremendo fonotrauma, intenso. Sintomatología puede ir desde una disfonía discreta a una disfonía abrupta. Ahí tienen otra imagen, ya aquí hay una pequeña lesión, que seguramente viene producto de lo mismo. Mucha fatiga vocal y se da cuando se da esta hemorragia, es tanto el esfuerzo vocal que da un dolor cervical, da como un tirón en el cuello. Es súper paradójico, ¿ya? Da un tirón en el cuello. Grita muy fuerte y duele, chicuc, se queda sin voz, como que se contrae algo en el cuello, es como que te está avisando, ¿ya? Recordemos que toda la musculatura está relacionada por sectores, segmentos, entonces obviamente si hay un abuso vocal intenso, hay un cierre de la laringe muy, muy fuerte y ese puede afectar a otras partes del cuello. Es algo que es abrupto, ya no es algo que, bueno, puede permanecer si genera mucha contractura en la zona cervical, pero por lo general es una punzada, ¿ya? Hallazgos anatómicos, el hematoma aparece como una lesión fusiforme, o sea, con diferente tipo de forma, no tiene una forma definida, de hecho puede ser pedacitos por aquí y por acá, ya puede que no sea a lo largo de toda la cuerda, precisamente que esté subeditado a algunos sectores, ¿ya? No muy sobreelevada, está por la cara superficial de la cuerda vocal, está por arribita, no está en el borde libre por lo general, o abarca todo, y uno ve como que fuera todo. Pero está localizada en la vertiente superior de la cuerda, ¿ya? Hallazgos perceptivo-acústicos es una reducción vibratoria de la cuerda vocal, chiquillos, dependiendo del grado de afectación, pero prácticamente no se mueve, ¿ya? Se da esta disfonía o afonía de presentación abrupta, reduce de manera importante y abrupta la intensidad, o sea, chiquillos, de verdad, se queda sin voz prácticamente. ¿Ya? Quedan hablando como así. Te juro por Dios que quedan hablando como así. No es como que queden hablando así. Es así, porque la cuerda como que está ahí, no vibra. ¿Ya? Y obviamente se altera el timbre, en este caso vamos a llamarle calidad vocal, porque el concepto de timbre es muy antiguo, aunque cuando uno habla de esto todavía sale nomenclatura antigua, porque por lo general nosotros los fonoaudiólogos es lo que nosotros mismos hemos cambiado este concepto de timbre, diciendo que en realidad timbre es un concepto de canto, no es un concepto fonoaudiológico, aun cuando aún lo trabajemos así, lo estemos viendo así todavía. Pero la calidad vocal ya es lo que nosotros ahora queremos instaurar como la palabra, ¿ya? No es la palabra del Señor, la palabra de la fonoaudiología, ¿ya? Entonces, la palabra ideal ya sería calidad vocal, ya más que timbre, ¿ya? Pero timbre, como hay resonancia, mordiente y colocación, bueno, ahí se tiende como a confundir un poco la cosa, pero es la calidad, ¿ya? Tenemos que buscar un mejor nombre. Los otorrinos le siguen diciendo timbre, uno tiene ya más reticencia. De hecho, si se fijan, yo siempre digo el timbre o la calidad vocal. Te hago esa diferenciación. Vamos a ver entonces estas hemorragias. Estoy justete con los tiempos. ¿Ya? Ya, pues ponte grande. Acá vemos entonces, esto de hecho ni se ve en el borde libre. Ya ahí tenemos nuestra
Este no tiene audio, ¿ya? No es una estroboscopía, es una naso y vemos que deja un pequeño hiatus, ¿ya? Porque está la cuerda hacia arriba, inflamadita, llenada con sangrecita, entonces obviamente el borde libre queda un poquito recogido y esto se va obviamente a mejorar, ¿ya? Si es igual que es un moretón. Si yo me cuido, eso se va a ir antes. No saca nada con tratar de ponerse algo, a lo mejor le dan un antiinflamatorio, un corticoide, qué sé. Cuando yo digo antiinflamatorio, siempre me refiero a las no esteroides, ¿ya? Y acá tenemos una más grandecita. Tampoco es una estrobo. O sea, es una estrobo, pero parece que como que no le ha puesto la luz estroboscopia. O sea, es una tele. Ahí la estroboscopia. Ya, la vibración está bastante irregular. Como que una trata de contactar y la otra no. Sí tiene una onda mucosa más o menos digna. La amplitud está un poquito peor. Ya, y tiende a vibrar bastante de manera irregular, ¿cierto? Como que le cuesta ponerse de acuerdo. Y ahí está después, miren, cosa más linda, se mejoró, qué buen fonoaudiólogo que tuvo, sigue con una hiperfunción, pero no nos importa, el momento ya se reabsorbió la lesión. Ya. Muy bien.